Muy buenos días, hermanos. Hoy, viernes 5 de junio, viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Empezamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Hoy, pues, hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está en el templo. Está en medio de gente piadosa, en medio de letrados, como él mismo lo dice, de entendidos. Les hace una pregunta que ellos no saben responder. ¿Cómo es que dicen que el Mesías es hijo de David? Si es que David mismo está llamando al Mesías Señor. Señor solamente le decían a Dios. ¿Cómo es posible que sea su hijo y que le llame Dios? Lo que pasa es que la palabra del Señor va mucho más allá del Dios que todas estas personas se habían construido. Se habían hecho un Dios a la medida de su entendimiento, a la medida de su confort. Ellos ya sentían que lo sabían todo y que el Mesías tenía que ser hijo de David. Esto nos llama la atención a nosotros, porque cuántas veces nosotros también podemos estar haciendo un Dios a nuestra medida. Un Dios que, mientras nosotros vamos haciendo lo que creemos conveniente, lo que nos hemos armado, no importa, porque ahí siempre estará Dios para atender nuestras necesidades. Entonces, una fe acomodada, una fe a la medida de mis apetencias, una fe que está de acuerdo a mis propias fronteras, a mis propios parámetros. No estoy abierto a más allá y que nadie me diga nada, porque yo ya lo sé todo, porque ya no hay nada más que pueda aprender o nada más significante. Ya entiendo todo lo que necesito. Creer en un dogma, pues, mucha gente piensa que un dogma es cerrarse a la verdad. Eres un dogmático, te dicen. Eres un cerrado. Eres un fundamentalista. Cuando el dogma es todo lo contrario. El dogma, más que cerrarse a la verdad, al contrario de estarse cerrando a la verdad, el dogma es admitir que hay un conocimiento, que hay una verdad que va más allá de mi entendimiento. Y entonces el dogma nos ayuda a comprender las cosas que Dios nos quiere decir por la revelación, vía escrituras, vía tradición, vía el magisterio, donde yo puedo conocer cosas fundamentales que mi mente no es capaz de entender. Entonces, ¿quién pues verdaderamente es el que está abierto? ¿Por qué unas personas estamos cerrados y otras nos abrimos hacia las cosas de Dios? Hay un factor fundamental, que es cuánto amor estamos dispuestos a recibir, porque el Señor nos lo da todo, y cuánto amor estamos dispuestos a dar como respuesta. Cuando uno ama verdaderamente, aún con nuestras limitaciones, pero cuando uno ama verdaderamente, uno está abierto. Uno mantiene las puertas abiertas para escuchar, para comprender, para atender,
para poder aprender algo que hoy no sabemos y que la otra persona amada nos puede enseñar. Esa apertura no se basa en otra cosa, sino en el amor. Pero lo que pasa es que hay una inclinación muy fuerte, que esto afecta a todos en una u otra medida, pero afecta, que es la autosuficiencia. Cuando soy autosuficiente, significa que ya me cerré. Y todo lo que se cierra se pudre. Ya no, ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Qué voy a aprender yo? O sea, es que las cosas son como yo las tengo estructuradas y no hay más. Se me cerré. La autosuficiencia va a ser un factor muy negativo si es que uno quiere vivir una vida en Cristo. Así, es por eso, por esta autosuficiencia, que terminamos pues haciendo un Dios a la medida, para que ya nadie ni nada nos complique, porque ya nosotros lo tenemos controlado. Es pues necesario no perder este deseo constante, un deseo que además es innato a nuestra condición de seres humanos, que nos define como seres humanos, que es ese deseo de aprender, ese deseo de sorprenderse frente a la realidad. Que no nos sorprende la realidad. Hay quienes de repente ni siquiera miran hacia el cielo. Hay quienes que miran a la naturaleza, pero como que está dada y que bueno, es parte del paisaje. Cuando encierra tantas maravillas, el que verdaderamente está conectado a la realidad, observa la realidad y se sorprende permanentemente, porque la realidad, la naturaleza, nos sorprende, no solamente con su belleza, sino con todo ese misterio que expande frente a nosotros. Misterio que vamos a ir aprendiendo poco a poco, vía nuestro propio esfuerzo, vía la ciencia, que enhorabuena y además iluminada por la fe, también vamos a aprender, porque hay cosas que el Señor mismo nos viene a enseñar. Entonces, aquí sería, hablando de que el Señor nos viene a enseñar, importante puntualizar sobre la santidad. Porque, claro, este proceso de amor que estamos hablando, ¿no?, significa que nosotros estamos trabajando para la santidad, para ser santos, porque el Señor mismo nos ha pedido: sed santos. Pero la santidad, pues, a veces la confundimos y pensamos que la santidad es ausencia de pecado. No, ¿yo qué voy a ser santo? Si mira cómo peco. Es que no tiene que ver. No tiene que ver. La santidad es fundamentalmente, a pesar que tenemos nuestras tendencias, es trabajar permaneciendo en el Señor, guardando su palabra, atesorando su palabra, actuando en correspondencia, porque en ese proceso el Señor expande, despliega su pedagogía. El Señor es maestro, pero un maestro que nosotros no terminamos de entender, un maestro maravilloso. Es cuestión de abrirnos a la gracia, y en esa medida es que nosotros vamos a aprender. Entonces la santidad no es crear gente escrupulosa, sino que la santidad es encontrar gente valiente, que es capaz de poner toda su confianza en el Señor y permanecer en Él. Allí radica la santidad, y nuestro esfuerzo, que va a ser clave para poder abrirnos a la gracia y llegar a esa felicidad que todos ambicionamos. Así pues, tenemos que abrirnos a la experiencia de Dios. Y aquí viene una pregunta que tenemos que hacernos hoy día de todas maneras. Podemos preguntarnos: ¿cuál es pues mi posición? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me comporto frente a las cosas de Dios? ¿Es que estoy ya mecanizado? ¿Es que siendo una persona de fe y teniendo mis comunidades inclusive, estoy ya ritualizado, mecanizado, ya hago las cosas esquematizado, y nadie me venga a decir más, porque esto se reza así, esto se dice así, por favor, no, escandalizándome de la fe,
de la fe de repente temprana de un hermano o una hermana que recién se acerca. No, el inquisidor, la inquisidora, el corrector, la correctora, son como un corrector de textos. ¿Cómo va nuestra posición frente a la fe? ¿O tenemos una actitud humilde, una actitud abierta, una actitud consciente de que todos estamos en un proceso de aprendizaje? ¿O es que ya nos convertimos en los jueces de cómo es que debe ser un seguidor de Cristo? ¿No? ¿Cómo está esa posición? Esa es muy buena pregunta. Otra pregunta es, hay muchas personas que somos como buscadores de milagros. Somos como buscadores de cosas espectaculares. Nos encanta hurgar en historias y en cosas y en conocimientos, pero que siempre están unidos a las cosas espectaculares. Porque tengo que ver esas cosas espectaculares. Porque si no las veo no puedo creer. ¿Somos así? ¿O somos personas humildes, pequeñas, abiertas al misterio? Abiertas al misterio y disfrutando esa permanencia con el Señor. Disfrutando ese guardar su palabra. Y más que andar por allí buscando cosas espectaculares y respondiendo solo cuando hay cosas espectaculares, ese comportamiento nos aleja de Dios. El estar pequeñitos y con una actitud llena de amor es mucho mejor que ser unos investigadores acerca de los milagros. Entonces esto nos lleva a la última pregunta, que es: ¿cómo va nuestra oración? Porque la oración es más que el repetir o decir o conversar o hablar en un tiempo determinado. Es cuál es mi posición, cómo está mi corazón dirigido hacia el Señor, cuál es la temperatura, cuál es la calidez, cuál es la relación que estoy manteniendo con el Señor vía la oración. Más que cumplir con esquemas, más que cumplir con un conjunto de actividades, con leer textos. ¿Cómo va mi oración? ¿Cómo va mi contacto, mi diálogo con el Señor? Bueno, quedémonos con esas preguntas, hermanos. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre ello. Y pidámosle pues esta mañana nuevamente a nuestra Santísima Madre nos ayude a estar con una actitud, con una buena actitud, con una actitud humilde frente al misterio y abrirnos hacia la verdad de una manera no solamente inteligente, sino de una manera que sea permaneciendo en el Señor. Recémosle, nos ponemos en presencia del Señor y rezamos al corazón de María. Oh corazón de María, Madre de Dios y Madre nuestra, corazón amabilísimo, objeto de las complacencias de la adorable Trinidad, y digno de la veneración y ternura de los ángeles y de los hombres. Corazón el más semejante al de Jesús, cuya imagen más perfecta eres. Corazón lleno de bondad y en gran manera compasivo de nuestras miserias. Haznos sentir ahora, oh Virgen piadosísima, la dulzura de tu corazón maternal y la fuerza de tu intercesión ante el del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz viernes 5 de junio, viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Y que mañana, Dios mediante, estemos aquí nuevamente para reflexionar sobre la palabra de Dios.